Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Les grabo esta clase que tiene que ver con leer imágenes. Es una clase que hago abierta, que se las di a mis estudiantes de morfología, donde observamos distintos ejemplos de imágenes fijas para ir aplicando todo lo que venimos estudiando. Así que bueno, los invito a quedarse y ver los detalles. Esta es una foto de estos estudiantes con los que estoy compartiendo esto en morfología. Están trabajando ellos con módulos dibujados por Dwiggins para hacer composiciones visuales y aprender a leer imágenes, así que es hermoso este trabajo con ellos. Bueno, les incluyo para iniciar esta clase sobre leer imágenes una frase maravillosa de Galeano que dice: Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur, ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Esa es una hermosa frase, se suele recortar, se suele poner solamente el último pedacito, pero me gusta mucho darle el contexto del autor, ¿no? Bueno, de eso se trata un poco. No sé si ustedes han podido ver el mar y si lo han visto, la primera vez es muy fuerte, la segunda también, y siempre es muy fuerte el mar, ¿no? Y siempre estás sintiendo que es tan enorme y que necesitas ayuda para mirar. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer en morfología, tratar de mirar lo mejor posible. Así que bueno, vamos directo al contenido. Bueno, las imágenes se pueden leer desde muchos puntos de vista. En este pequeño video vamos a leerlas desde un punto de vista compositivo, pero también se puede leer desde semiótica una imagen, se puede pensar la imagen desde la estética, etc. Pero bueno, vamos acá específicamente a ver morfológicamente la imagen. Es raro esto de dividir las categorías para leer una imagen, pero bueno, hay que hacerlo a veces para poder ir aprendiendo a leer imágenes como cualquier lenguaje que uno aprende, ¿no? Y bueno, cuando comenzás a estudiar diseño, lo que es importante es que vos sigas observando, que practiques mucho esta observación que vamos a hacer hoy, que lo hagas voluntariamente, conscientemente, que te detengas a ver los detalles de cada composición, porque si esto te gusta y te interesa, esa es la manera de poder estudiar y de poder progresar. Bueno, componer, diseñar, ilustrar y comunicar tienen que ver con comunicar, por supuesto, la esencia de algo, ¿no? Tenés que saber de qué se trata lo que tenés que comunicar, qué elementos visuales incluir, qué tipo de composición te conviene usar en cada caso. Y bueno, hemos visto en los vídeos de comunicación 1 y 2 los tipos de composición, así que los vamos a retomar en este conjunto de ejemplos que te voy a mostrar acá. Estuvimos hablando también en otro vídeo de estructura, de cómo la imagen tiene huesos, tiene algo que la sostiene y eso es la estructura y eso es muy importante. Si la estructura se ve, es visible, pero si no se ve, es abstracta y también lo más seguro es que esté, así que hay que saber encontrarla. Bueno, estos son los videos que vamos a considerar para este análisis que hacemos a continuación. Estamos tratando de pensar en buscar la coherencia entre el tipo de composición, la esencia, el formato y la estructura. Bien, vamos directo al primer ejemplo. El primer ejemplo tiene un formato más bien vertical, una composición polifónica y estática. Fíjense cómo en el centro se arma esa cruz visualmente, pero a la vez tiene en su interior otros elementos más dinámicos. Vamos con el otro. El que sigue es un ejemplo que te permite visualizar unas composiciones verticales que hablan mucho del tema, ¿no? Porque el tema es comida japonesa. Así que fíjate vos cómo se ve acá una composición estática y en capas, ¿no? Que te permite hablar en el lenguaje en que habla la comida japonesa. Bueno, otro ejemplo que saqué el otro día una fotografía en un supermercado, una composición dinámica en una etiqueta de vinos. ¿Se fijaron cómo últimamente, por lo menos en donde yo ando viendo, los envases de etiquetas van cambiando sustancialmente? Hay mucha competencia en las etiquetas de vino, hace mucho tiempo que hay un gran desarrollo de etiquetas
pero te cuentan historias las etiquetas. Y en este caso tenés también, mediante la ilustración, una historia contada y una composición bien dinámica donde el eje que te plantea la tipografía se dinamiza con la escalera, ¿no? Que toca la O y la O levemente se corre. Bueno, este es el caso en donde vos tenés una composición con una estructura de formato cuadrado, por lo tanto es estático el formato, pero resulta que lo que hay adentro es muy dinámico, ese elemento rosado es muy dinámico, se sale a sangre, a corte. Cuando vos querés que una cosa parezca muy grande, sacala del campo gráfico, que se corte. Da la sensación de que no entra dentro del campo gráfico, por lo tanto se siente como mucho más grande, más elástica, como pasa en este caso, ¿no? Entonces es una composición en capas y dinámica que además se acentúa porque los colores tímbricos son muy fuertes. El amarillo y el rosado son tímbricos y ayudan a esta idea de dinamismo de la composición. Bueno, esta otra que también está muy buena, que te muestra una persona haciendo la plancha que se va desvaneciendo progresivamente dentro del agua, ¿no? Es una composición levemente dinámica, ¿sí? Acordate cuando estudies imágenes que se puede contraponer el tema de la imagen con la composición que vos estás viendo allí realizada, ¿no? Eso es importante que distingas. Una cosa es el tema de la pieza gráfica o de la composición visual y otra cosa es cómo está compuesto. Así que es importante que distingas estas cosas, que empieces a ver la estructura con estas líneas naranjas que te marqué acá. La estructura es muy importante. La estructura en este caso es levemente dinámica, aunque se siente la persona haciendo la plancha en forma estática, ¿no? Entonces empezá a captar todas esas sutilezas que hay en la composición. Bueno, esta es interesante, una composición, una imagen hecha con inteligencia artificial, donde la estructura es, por supuesto, estática, están en el centro los personajes, hay una cruz claramente en la composición, y es dinámico este hilo que los une, ¿no? Que los envuelve, es como una especie de lana que envuelve a los personajes. Así que es una composición estática en cuanto a la ubicación de los personajes, pero dinámica en relación con este elemento que los envuelve, ¿no? Y los dinamiza. Así que bien interesante la composición. En este caso tenés un contrapunto entre las construcciones anteriores y las nuevas, ¿no? Estas nuevas, estas que se proponen como orgánicas, esta también es una imagen hecha con inteligencia artificial. Entonces, este contrapunto entre una forma de hacer las cosas y una forma nueva de hacerlas se ve claramente. Las líneas orgánicas de estas formas arquitectónicas rosadas y verdes y una composición bien dinámica, ¿no? Que evoca movimiento con estas líneas en contraste con las líneas ortogonales de los edificios anteriores. Así que acá es bien coherente la composición con lo que se quiere transmitir. Bueno, en este caso una composición en capas. Tenemos una persona sobre la cual parece que hubiera un vidrio con los papeles pegados, ¿no? Observa cómo dejaron que los ojos se vieran claramente y que la boca se vea claramente. Han ubicado los papeles de manera tal que se vea la mirada y se vea la boca del personaje. Es una composición, como les decía, en capas, ¿sí? Y es estática, más bien estática, con un poco de dinamismo en los elementos que se superponen. Y en contrapunto te muestro esta. Fíjate cómo acá directamente taparon prácticamente la expresión del personaje, aunque vos lográs entrever en los lugarcitos que te deja la tipografía, lográs entrever esta risa de ese personaje, ¿no? Pero acá también tenés como una especie de vidrio sobre el cual están puestos los elementos amarillos y atrás el personaje, ¿no? Una composición que es estática, levemente dinamizada por algunos detalles tipográficos y porque está inclinando levemente la cabeza el personaje, ¿no? Se tapa 100% prácticamente la cara, eso le da mucho interés a la composición. Bueno, esta es una de las cartas que diseñó Paula Scher en su conjunto de naipes. Es una de las cartas sólidas, ¿no? Donde se ve la K centrada, es una composición, una estructura bien formal, una composición estática con estas curvas que apenas dinamizan, muy fuerte el diseño de la K.
y no es la primera vez que alguien que diseña elige trabajar con mazos de naipes, ¿no? Ya lo había hecho Cassandre y te cuento que podés ir a ver el vivo de Cassandre que tenemos en el canal y por supuesto los otros videos donde vas a encontrar los naipes que diseñó Cassandre también. Bueno, este tipo de composición te habla de una norma, ¿no? Acá hay una normativa que te indica cómo te tenés que desinfectar las manos. Yo marqué con una línea roja que eso es un poco antiguo porque dice lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias. Por lo tanto, evidentemente esto es una pieza gráfica prepandemia, pero que tiene lo que estamos buscando, que es una estructura, ¿no? Uno puede ver claramente esta estructura compositiva en columnas, con las calles, con los campos compositivos, y esta estructura más bien rígida habla de normas. Así que si vos tenés que diseñar cosas que tienen que ver con normas o con instrucciones para algo, vas a necesitar una composición más bien rígida que le otorgue orden y tranquilidad al enunciado. Bueno, en esta tenemos una composición súper dinámica. Cada tipografía tiene en sí misma su estructura, su esqueleto, pero están dispuestas de manera tal que está muy dinámico. Esto uno puede leerlo en el sentido que quiera y es interesante también la composición, ¿no? Bueno, estas son composiciones hechas con estudiantes. En este caso es una composición donde mezclamos las caras de todos para transformarnos y comprender que nosotros somos los otros. Y este pequeño ejercicio colaborativo en sí mismo es una composición más bien estática, pero que queda levemente dinamizada porque vos sentís que acá hay algo extraño, ¿no? En la composición de esta persona. En este en particular me parece interesante haber incluido esa pared de fondo, porque esa pared le da un adelante y un atrás con el cual vos podés jugar cuando compones. Otro ejemplo también hecho en clase con estos estudiantes, fíjense cómo los anteojos presentan cierta continuidad y esa continuidad se la das vos, porque vos, mediante lo que se llama la ley de cierre de la Gestalt, que tenés un video en el canal sobre la Gestalt, pero esta ley de cierre es esta cuestión de que el cerebro busca la seguridad y busca la línea, la continuidad y termina de armar formas que en realidad no están en la imagen. Bueno, acá hay un ejemplo que encontré después de hacer estos ejercicios, que es una pieza gráfica que habla de la identidad asiático-americana y lo que hace es combinar caras de asiáticos y de americanos, como hicimos en clase nosotros, mirá vos qué casualidad, no hay nada nuevo bajo el sol, y ellos combinan esto para hablar de este tema, ¿no? Del rompecabezas de la identidad asiático-americana. Mirá qué interesante esta manera de hablar, es un recurso de lo más interesante. Bueno, otras composiciones hechas por estudiantes con módulos dibujados y trabajados por Dwiggins en su momento, composiciones que son dinámicas, que tienen círculos, donde uno puede realmente inscribir estos ornamentos en círculos, ¿no? Y trazar líneas que definen el movimiento de la imagen. Otra más, también otra fotografía que hice yo en clase, una composición estática porque tenés una especie de ciudad, pero que se dinamiza con pequeños elementos orgánicos y con estos círculos arriba que la terminan coronando esta ciudad, ¿no? Muy interesante también esta composición. Bueno, otra, formato vertical, una estructura informal, una composición dinámica y mira qué lindo el recurso de las sombras, usar las sombras de los objetos para componer. Eso me parece muy muy lindo como recurso. Así que anda anotando en tu bitácora todos los recursos que vamos viendo para ir aprendiendo a diseñar y aprendiendo a leer imágenes, que eso es sumamente importante. Bueno, otra composición dentro de un formato cuadrado, un círculo y adentro esta forma que tiene cierto volumen, cierto espacio, ¿no? Me evoca cierta idea del adentro y del afuera. Está claramente trabajado con una estructura geométrica, pero es muy interesante el objeto, ¿no? Que tiene una forma centrípeta y centrífuga, depende de cómo lo veas. Linda composición interesante, geométrica. Bueno, y acá tenemos una artista que se llama Yayo Ikusama. Yayo Ikusama trabaja con tramas de puntos de diferente tamaño, ¿no? hasta llegar a círculos inclusive, y ella se camufla en su propia obra.
Así que acá tenemos camuflaje en una parte y una composición súper dinámica por las líneas compositivas que vemos que ella ha dispuesto entre el fondo. Fíjate el sombrero, fíjate cómo compone y se forma ella misma parte de su obra. Bueno, otra composición dinámica, dinamizada por el color usado de este modo, donde el fondo y la figura tienen colores similares, dinamiza muchísimo la composición, y también esta idea de la verticalidad del crecimiento de las plantas se nota mucho en la composición. Bueno, la composición, dice Martín Joly, hermosa frase que te agrego acá, es la geografía interior del mensaje visual. Y yo te digo, tu bitácora es el registro de tu viaje por el conocimiento de las imágenes, el registro de tu viaje hasta llegar a el lugar en donde vos diseñas lo que querés. Esa es la bitácora, un espacio donde se registra el viaje por esta geografía compositiva de la que nos habla Martín Joly. Bueno, esta es la clase de leyendo imágenes, como para poner en práctica y ver mucho y mirar mucho, cada vez más profundamente, con más detenimiento, cada una de las composiciones que tenemos a la mano, ¿no? Porque ustedes tienen el acceso a infinita cantidad de imágenes y pueden ir practicando todo esto e ir disfrutándolo en el camino de leer imágenes. Así que muchas gracias por estar ahí, les mando un súper abrazo, gracias. Nos vemos, por supuesto, en el próximo video, en la próxima clase. Gracias a mis estudiantes de este momento, a los de Morfo. Un abrazo grande, gracias por estar ahí. Chau, nos vemos.